En tercer lugar, Presidenta, se ha dicho acá que muchos colegas están contentos porque el Premier no ha planteado plazos, ni ha exigido, ¿no es cierto?, el respeto a la esencia de los proyectos presentados, 2 de reforma constitucional y 4 de reforma en leyes ordinarias. Eso no es verdad, Presidenta. El Premier ha dicho que él no ha mencionado 15 días, sino ha dicho que en el curso de esta legislatura, que puede, por supuesto, ampliarse hasta 25, 26, 27 de julio. Eso es casi 2 meses desde este momento, más los 2 meses en los cuales, casi 2 meses en los cuales esos proyectos ya han estado en la Comisión de Constitución. Yo entiendo, y lo ha dicho la presidenta de la Comisión, la congresista Bartra, que ya tiene dictámenes para estos proyectos, y la discusión no es nueva. Entonces, estamos en esa discusión, Presidenta, y hay un plazo razonable para cumplir, pero que no se diga que el Ejecutivo no está, a través del Premier, exigiendo ese plazo razonable, porque después vamos a tener problemas. Mejor que quede explícito para los colegas que tenemos un plazo, porque después vamos a tener, si no, problemas de interpretación. Lo ha dicho el Premier acá, en el curso de esta legislatura, y eso tiene que ver, no es una arbitrariedad, no es una majadería del Premier, sino tiene que ver con la necesidad de tener las reformas listas a efecto de que las constitucionales puedan ser ratificadas Tiempo adicional. He dicho antes de que termine septiembre, de manera que puedan servir para el proceso electoral del año 2021. Y también se ha referido, Presidenta, a la necesidad de no desnaturalizar estos proyectos y no afectar su esencia. Si hacemos modificaciones como la que ha propuesto el congresista del Castillo, obviamente estamos enriqueciendo la propuesta, pero podría haber, ¿no es cierto?, una actitud diferente. Y hay que distinguir acá entre lo que es, Presidenta, la aceptación de la confianza formal, que podríamos dar nosotros hoy día, si el Congreso quiere darla, y la aceptación de la confianza material cuando estén listos los proyectos de ley. Y la pregunta es, ¿qué pasa si hay una divergencia entre la aceptación de la confianza formal con la confianza material? Si hay fraude a la Constitución, es decir, si se da la confianza y de mala fe se hace una cosa distinta que la que uno se compromete a hacer. Es por esa razón que el Ejecutivo se reserva el derecho de decir, bueno, no solo me dieron la confianza formal, sino que me están dando, además, están cumpliendo con esa confianza al aprobar unos proyectos de ley en los términos esenciales. Para concluir. Y si no fuera lamentablemente, colega, yo le había ofrecido mis 2 interrupciones a mi colega Alberto Belaunde, pero si la presidenta lo permite, con todo gusto, el congresista García Belaunde. Congresista García Belaunde. Yo admiro la entereza del colega Gino Costa en defender a su gobierno. Lo entiendo, el esfuerzo inmenso que hace, y lo felicito por eso. Pero primero, que está leyendo partes considerativas de la sentencia, y que se sepa, la parte considerativa no crea efecto vinculante, es orientadora, pero no vinculante, y eso es clarísimo. Primero. Segundo, la sentencia, que a mi modo de ver está muy mal hecha, por supuesto, porque así hecho por los pulpines del Tribunal Constitucional, y recitando más que a Fernández Segado, a Chirino Soto. No toca el artículo 134, que habla de la disolución. No lo toca, que habla la disolución. Y yo recurro a Aramburu Menchaca, que dice que el voto de censura y la denegatoria de confianza es lo mismo, y que la disolución del Congreso solo opera ante 2 censuras de nuevos gabinetes. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, no podemos interpretar que
a través de la cuestión de confianza indefinidamente, cuantas veces se presente, y en cualquier momento se puede disolver el Congreso después de 2 negadas de confianza. Eso no se puede interpretar así. Por tanto, si el gobierno quiere disolver el Congreso con una cuestión de confianza, que lo haga, lo invitamos. Yo estoy pidiendo al oficial mayor que me llame, prepare mi sentencia para mañana, Presidenta, por supuesto. Yo he pedido ya que me prepare mi sentencia para mañana. ¡Que lo haga! Pero es inconstitucional y tendrá que pagar las consecuencias ante la justicia más adelante y ante la historia. Congresista Costa, para concluir, por favor. No he entendido, Presidenta. No he entendido. No hay limitación a hacer cuestión de confianza por proyectos de ley o de reforma constitucional. Lo está haciendo el Ejecutivo. Está pidiendo un plazo razonable para que esto se haga. Son reformas fundamentales para nosotros. Comparto el criterio en ese sentido del Poder Ejecutivo, y el Congreso puede aceptar la cuestión de confianza o rechazarla. No está obligado a aceptar la cuestión de confianza, ya se ha dicho. Nadie está acá atropellando los derechos de este honorable recinto. Para concluir. Si en efecto no se quiere hacer cuestión de confianza, entonces sí, el presidente podría, ¿no es cierto?, disolver el Congreso. Se ha dicho acá que eso sería terrible, pero está en la Constitución la disolución, cuando no se otorga 2 veces la confianza a un gabinete. Nunca ha ocurrido, es verdad, pero podría ocurrir. Así como se dijo, ¿no es cierto?, desde el frente, Presidenta, los colegas de Fuerza Popular, que fue una sucesión presidencial espléndida la que tuvimos cuando se fue el presidente Kuczynski, renunció cuando iba a ser vacado. Sí, para concluir. Estaríamos, Presidenta, ante la posibilidad de una disolución constitucional. Esto no es un golpe de Estado, esta es la Constitución. Y depende de nosotros decidir si queremos o no andar por ese camino, o si queremos embarcarnos por la reforma política, que es lo que nos está reclamando el país. Para mí la decisión no es difícil en absoluto, Presidente, y reitero, la bancada liberal, porque quiere la reforma política, va a apoyar la cuestión de confianza. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Luciana León. Presidenta, el congresista de Belaunde desea hacer uso de la palabra. Para la interrupción no tengo ningún problema. Congresista de Belaunde. Gracias, congresista, gracias, presidenta. Sí, para dejar absolutamente claro en este debate, sobre todo de cara a la opinión pública, que el presidente del Consejo de Ministros ha señalado de manera absolutamente clara que se está estableciendo la esencia de cada proyecto, y se ha señalado también literalmente el fin de esta legislatura como el plazo para la aprobación, con excepción de la reforma constitucional que ha señalado para septiembre de este año. Pero uno puede revisar literalmente las palabras del Premier, y en cada uno de los proyectos señala cuál es la esencia mínima irrenunciable. Y ha dicho, hacemos cuestión de confianza sobre los siguientes proyectos y expongo lo que constituye la esencia mínima irrenunciable. Y se señala también claramente el plazo. Es lo que tenemos que votar. De lo contrario, estaríamos desvirtuando el pedido de cuestión de confianza y no estaríamos cumpliendo con el mandato constitucional. Gracias, colega. Gracias, presidenta. Congresista León. Gracias, presidenta. Disculpe, congresista Luz Delgado, el congresista Velázquez Esquén también ha solicitado la interrupción, salvo que la presidenta autorice una tercera interrupción. Congresista Salgado. Presidenta, gracias, congresista Luciana. Yo lamento que el congresista Alberto de Belaunde se someta tan fácilmente a plazos y sobre todo a un parámetro que él dice ya. Lo que ni siquiera ha dicho el ministro del Solar. Él está diciendo ahora que si no aprobamos igual los proyectos como ha venido el Ejecutivo, estamos cerrando las posibilidades y no se ha dado la confianza. Es más, si no hemos cumplido con el plazo en la fecha, ni siquiera ha entendido que el ministro del Solar
ha dicho muy claramente que deja el espacio, al menos eso es lo que yo entendí, o no es así, díganos. Porque ha dicho que deja en la autonomía del Congreso poder debatir porque no está escrito en piedra. Eso lo tengo yo escrito. Y ha sugerido él una fecha, pero depende del Congreso, de la autonomía de este Congreso, cuándo lo hace y cuándo lo termina, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Luciana. Congresista Leo. Congresista de Belaunde por alusión. Gracias, presidenta. Sí, estamos renunciando a la ausencia de mandato imperativo. Cada congresista aquí es absolutamente libre de decidir si da el voto de confianza o no. Si no están de acuerdo con las condiciones puestas en el voto de confianza, se vota en contra, como lo harán algunos colegas, y se respeta escrupulosamente nuestra ausencia de mandato imperativo. Y yo sí invitaría a leer, porque la solicitud señala que sea aprobada durante la presente legislatura. Creo que es importante que todos sepamos exactamente qué es lo que vamos a votar y que se pueda leer antes de someter la votación para evitar que haya algún tipo de equivocación. Gracias. Ahora sí, congresista Luciana Leo. Gracias, presidenta. Y me parece muy interesante en el momento que nos hemos encontrado justamente debatiendo sobre la parte de si es constitucional o no, si procede o no, la forma y los términos en lo que ha sido presentada la cuestión de confianza inicialmente. Porque recordemos que el presidente del Consejo de Ministros, como consecuencia de la conferencia de prensa que hizo el presidente de la República respecto de la solicitud de presentación que iba a realizar de cuestión de confianza, manifestaba que esto lo iban a hacer en los próximos días y para ello enviaron un oficio en el que nosotros públicamente hemos dicho que rechazamos y que solicitamos sea devuelto. No consideramos que ese oficio debe tramitarse ni entenderse como un precedente o como un documento previo a la cuestión de confianza que el día de hoy hemos escuchado. Y eso tiene que quedar muy claro, muy específico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, señora presidenta, que aquí en el Congreso de la República no podemos permitir que se nos pongan ni plazos ni que se nos exijan mandatos imperativos, porque la Constitución no nos establece que nosotros, como Congreso de la República, como primer poder del Estado, en primer lugar, no tenemos mandato imperativo y no tenemos tampoco por qué se nos esté limitando o estableciendo un plazo determinado, ni peor aún, estableciendo que debemos votar en uno u otro sentido. Peor todavía cuando el presidente del Consejo de Ministros establece y dice que en el caso que nosotros no lo aprobemos en la línea que ellos lo han presentado, mañana más tarde, en unos meses, entenderán que esta cuestión de confianza ha sido rechazada. Estos lineamientos es muy importante que el día de hoy nosotros digamos bien claro que los rechazamos, porque de lo contrario estaríamos dejando precedente y el día de mañana, ya no nosotros, de repente otro Congreso dirá que eso se permitió. Y no podemos permitir que esto suceda. En primer lugar, porque nosotros, como partido aprista, no vamos a permitir ni vamos a dejar que el Congreso de la República sea solo una mesa de partes. En segundo lugar, y más importante todavía, porque no vamos a permitir que se vulnere la Constitución del Perú. Y porque tenemos una historia que es la que nos defiende y es la historia la que nos juzgará y en la cual nosotros tenemos que defender todos los planteamientos y el articulado que aquí nuestra Constitución establece, exigiendo que nosotros como primer poder del Estado no podemos tener ni la exigencia de debatir en un plazo determinado, ni la forma o en el modo en que debemos hacerlo. En ese sentido, señora presidenta, creo que debe de quedar muy claro que podemos estar de acuerdo en los temas, en los proyectos de ley que se deben de debatir. Por supuesto,
que se debe de debatir y que debe haber una reforma política, estamos de acuerdo que muchos de los proyectos que han sido presentados vamos a mejorarlo y creemos que deben de hacerse muchas mejoras, adecuaciones y que van a salir en un plazo necesario para las próximas elecciones. Pero no por ello vamos a sujetarnos a lo establecido o a lo que dice y pretende el Ejecutivo exigir por parte del Congreso en los términos ya dichos. Entonces, ¿estamos de acuerdo con las reformas políticas? Sí, estamos de acuerdo con estas, pero no por ello vamos a aprobarlas de manera ni inmediata, ni rápida, ni como tampoco de manera taxativa. Vamos a hacer las mejoras y las adecuaciones que nosotros creamos convenientes y necesarias para que puedan ser aplicables en el futuro. De lo contrario, estaríamos viendo que se van a cometer errores como hemos visto que están sucediendo el día de hoy en la aplicación de ciertas reformas de justicia, que hemos visto ya que no se pueden aplicar muchas de las propuestas de la Junta Nacional de Juristas porque justamente se hizo el caballazo y no se pueden aplicar como quisiéramos. En ese sentido es que nosotros estamos diciendo que sí, vamos a apoyar toda reforma que sea necesaria en el contexto de reforma política, pero no por ello vamos a estar sujetos a mandatos imperativos y menos aún a plazos como ya se ha dicho. Entonces, que se respeten los fueros de cada uno, respetos guardan respetos y no vamos a permitir que esto tampoco se apruebe al caballazo porque creemos que sí es necesario hacer muchas mejoras en cada una de estas propuestas que estamos seguros de aquí, desde el Congreso, luego de un debate consensuado, vamos a lograr realizarlo y con una aplicación mucho más viable en el futuro. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Interrupción al congresista Javier Velázquez Gesquén. Congresista Velázquez Gesquén. Presidente, y comprendo el entusiasmo del congresista Gino Costa de la defensa que hace de la cuestión de confianza, pero la Constitución es muy clara. El Congreso no le puede delegar a su comisión permanente, dice el artículo 101, reformas constitucionales, ni modificaciones de ley orgánica, ni la ley de presupuesto. Y el artículo 104 de la Constitución dice, el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo. Segundo párrafo, no pueden delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente. Si no le puede delegar el Pleno a la Comisión Permanente reformas constitucionales, más clara es la Constitución cuando dice que no le puede delegar al Poder Ejecutivo. Es más, por eso el presidente de la República, por mandato del artículo 206 de la Constitución, no puede observar la ley de reforma constitucional. ¿Sabe por qué, presidenta? ¿Sabe por qué, colegas? Porque no es poder constituyente el Poder Ejecutivo, no es poder constituyente. Abrir la puerta que vía... Para concluir. Aquí lo que tiene que hacer el presidente, aquí no hay que me guarde la esencia en tal plazo. Acá si no se le aprueba una reforma constitucional al presidente de la República, tiene allanado el camino de recoger sus 2 millones de firmas y llevarlas a un referéndum. ¿Qué tanto miedo le tienen al referéndum? Pero vía confianza no se puede obligar al Parlamento a aprobar una reforma constitucional, ni mucho menos establecerles, como dicen, partes sustanciales, ni menos plazo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista César Villanueva. Gracias, presidenta. Presidenta, se autoriza, colega Domínguez Pierre. Congresista Domínguez. Gracias, presidenta. De verdad no pensaba hablar el día de hoy, pero dado las circunstancias, nos motiva mucho más por un tema que es de clamor social y de nuestro país. Definitivamente aquí tenemos un problema, y el problema lo origina nuestro presidente de la República, porque no
Cada vez que nuestro presidente baja en las encuestas, trata de esta manera pechar al Congreso y generar este tipo de caos. Estamos cansados, Presidenta, pero también hay que hacer un mea culpa de este Congreso al cual también represento, que lamentablemente cada poder político siempre busca su cuota de poder para poder jalar cada uno a su ritmo, y eso es lo que el país rechaza. Aparte de ello, Presidenta, tenemos a un cuarto poder, que es la prensa que genera conciencias equivocadas en nuestra población. ¿Hasta cuándo podemos luchar con eso? ¿Qué hemos hecho en congresos anteriores? ¿O acaso ya no recordamos los congresos anteriores, 2001, 2006, del presidente Toledo? Segunda interrupción. La mayoría lo tuvo Perú Posible. 2006, 2011, la mayoría lo tuvo Unión por el Perú con 45 congresistas. 2011, 2016, gana Perú con 47 congresistas. ¿Acaso no es izquierda que ahora pretende romper nuestra institucionalidad, ir en contra de este Congreso de la República, no también sabía de las consecuencias de esos gobiernos corruptos que realmente hicieron daño al país? Entonces no nos hagamos los tontos. Acá lo que queremos es trabajar por el país, en conjuntos, todos remando un mismo barco, bajo un mismo sentido, pero basta de engañar a la población con discursos baratos. Yo también hago mea culpa. Mi bancada no es perfecta, pero cada quien tiene su propia personalidad y la respeto. Pero por eso no voy a dejar de pensar lo que dicen mis principios. Y en este sentido, Presidenta, mi voto va a ser siempre el rechazo de confianza por mi región, porque no permito que se siga presentando reformas o en este caso plantear reformas que no van más allá de temas Para terminar, por favor. de la lucha contra la corrupción. Hubiera yo esperado reformas de políticas directas para combatir la lucha contra la anemia, luchar con una mejor salud y educación para todos los peruanos. Eso es lo que busca la población. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Villanueva. Gracias, Presidenta. Permítanme, Presidenta, colegas, un minuto tocar el tema de las comunidades amazónicas que se hicieron referencia acá. Siempre tenemos la costumbre de buscar culpables. Y estas comunidades nativas de herencia guerrera, como los aguajuns, los quechos, los chayahuitas, en el caso de San Martín, no son gente de tercera categoría. Cuando no entendemos como autoridades políticas la realidad nacional, nosotros somos causantes de tragedias como la que sucedió en Bagua. Y fueron leyes, Presidenta, que no entendieron las comunidades nativas, pero temieron, porque ellos viven de la tierra y viven del bosque. Y estas tierras entonces eran inconstitucionales. Pero se tuvo que hacer una gran batalla para trabajar esto, pero no agitando, no odiando, no con la fuerza que busca la violencia. Nos pasamos en San Martín dialogando con ellos, horas, días, y logramos que no se derrame una sola gota de sangre. Presidenta, traigo a colación esta por dos razones. Uno, porque se tocó el tema acá temprano, y segundo, porque en este momento estamos viviendo casi lo mismo. Estamos discutiendo una cuestión de confianza en medio de una gran desconfianza, tanto del Ejecutivo con el Congreso, señalando sus incumplimientos, como el Congreso del Ejecutivo pensando que no le interesan las reformas y solamente quiere cerrar el Congreso. En esa situación, Presidenta, colegas, no vamos a resolver un problema. Y nos hemos enfrascado también en tratar de definir
la parte legal de todo este problema, la parte constitucional. Es válido. Pero el problema de la cuestión de confianza es absolutamente política. Las reformas son absolutamente políticas. Y la solución, colegas, es absolutamente política. Y si no sabemos manejar la política en busca de soluciones, entonces ponemos en riesgo la propia majestad de este Congreso. Pero en riesgo también las reformas. Hoy día, la señorita reforma ha sido aceptada por todos. Todos dicen: yo quiero la reforma. Yo quiero la reforma. Pero de alguna manera todos dudan. Y al querer la reforma, al amar la reforma, la matan diciendo: no voy a dar la confianza para hacer las reformas. Te quiero, pero te mato. Así no podemos resolver un problema de esta naturaleza. Yo creo, colegas, de que tenemos que ser sinceros y pragmáticos en esta situación. El tema político vendrá después que demos una aprobación a la confianza. Pero ahora son decisiones políticas. Yo creo que es absolutamente válido lo que se ha dicho acá. Se han dicho buenas soluciones en medio de un discurso siempre desconfiado, sospechoso. Pero si sacamos toda esa nube negra de sospechas, de desconfianza, hay soluciones. Lo he escuchado tanto en el frente de mis colegas de izquierda como en el frente de mis colegas del fujimorismo. Está ahí. Quieren la reforma, pero la quieren en una condición que respete y refuerce la institucionalidad. Claro que sí. No se puede, como en el mismo planteamiento que hizo el presidente el 23 de marzo del año pasado, al presentar las 5 columnas del plan de gobierno, se dijo lo que hoy día el Premier presentó. El tema relacionado a los 5 ejes, pero prioritariamente en los temas de fortalecimiento, de integridad y lucha contra la corrupción, y el segundo de fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. El de integridad y lucha contra la corrupción está caminando con empujones, aún incompleta, pero está caminando. Ahí está el trabajo del Lavallato. Ahora tenemos que complementar con la reforma política. Si no hay reforma política, todo lo avanzado se viene abajo. Y si no tenemos la capacidad de concertar, entonces no tenemos opción de tener estas reformas. Colegas, yo pienso que es una enorme oportunidad hoy día, respetándonos mutuamente en el Congreso, al Congreso, de parte del Ejecutivo, y nosotros trabajando con el Ejecutivo. Ustedes mismos dijeron que vengan a trabajar los ministros junto con la Comisión. Eso es bueno. Así empezamos a derrotar un problema para convertirlo en una gran oportunidad para el país. Yo le pido al presidente Vizcarra desde acá de que el problema que se achaca al Congreso, que ahora tiene muy poca simpatía ante la población nacional, no es un mecanismo que se pueda desechar para las reformas. No hay reformas sin Congreso y necesitamos nosotros caminar hacia adelante. A pesar de estas grandes dificultades, Presidenta, en una situación
muy especial de crisis política, la Constitución. Y el Perú le dio la oportunidad al presidente Vizcarra de ser nuestro presidente. Ahora, a pesar de estas dificultades, el presidente Vizcarra debe darle la oportunidad al Perú de tener estas reformas. Y yo creo firmemente, tengo fe, de que este encuentro entre el Congreso y el Ejecutivo va a ser muy productivo para el país. Es un gana-gana. Para concluir. Gracias, Presidenta. Por eso, al margen de las diferencias, al margen de todo ese rigor de calificación legal que se quiere hacer sobre el problema, pongámonos una decisión política. La madurez política y la voluntad política rompen las montañas. Así que invito a todos los colegas a que cerremos fila en esta posición de darle al Perú las reformas que necesita. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Fariona.